Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de la radio Voces U Cuenca, en esta nueva edición el día miércoles 22. Dentro de este diálogo vamos a contar con la presencia de aquí de mis compañeros. Muy buenos días, Ismael, ¿cómo te encuentras? Buenos días, mi nombre es Ismael Narváez y sean bienvenidos a este espacio donde que dialogaremos unos temas de interés social y también contamos con la presencia de mi compañero Pedro. Muy buenos días, es un placer poder contar aquí en la radio. Dentro de este episodio más hablaremos sobre temas que nos competen a todos dentro de nuestra facultad, también de lo que es la psicología y también socialmente lo que viene siendo la parte de la violencia intrafamiliar, un tema que tiene un gran impacto dentro de nuestra sociedad, pero sin embargo no se toma mucho en cuenta. Primero empezaremos con la definición de lo que es la violencia familiar. Claro, para poder hablar de violencia intrafamiliar primero debemos de entender qué es violencia. Bueno, la violencia se toma en cuenta así como cualquier acto que se toma de una persona a otra, pues eso puede ser tanto de forma física como psicológica. Para la Organización Panamericana de la Salud, dice que la violencia tiene enormes consecuencias tanto en lo social y en la salud, ya que como mencionaste, Dayana, la violencia intrafamiliar llega a ser un problema de social, pero también es un problema de salud pública. La violencia en sí ya es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la violencia llega a provocar la muerte, ya sea de una persona a otra por actos discriminatorios o ya sea por personas que cometen suicidio y esto por más parte de personas que son víctimas de los actos de violencia. Esto puede causar daños colaterales como son daños físicos, tal vez lesiones y también daños psicológicos dentro de su bienestar emocional. Las personas que sufren de violencia llegan a tener tendencia a suicidio, también pueden caer en el consumo de las sustancias como son drogas, alcohol, esto como consecuencias a causa de la violencia intrafamiliar. Aquí los que se ven más afectados son los niños y los adolescentes, los cuales son los que recurren más a refugiarse dentro de estos entornos, como son el consumo de sustancias y el alcohol, ya que al no sentirse seguros dentro de sus hogares, buscan otros lugares donde sentirse bien. Así es, Ismael, como tú dijiste, la violencia llega a afectarnos en un nivel social grande, debido a que, como tú mencionaste, afecta a varios grupos sociales y no solamente a un cierto grado de personas. Esta misma es considerada de gran tamaño debido a que puede llegar a afectar en ámbitos como lo pueden ser también dentro de diferentes áreas como es el trabajo, la educación, dentro de los hogares, donde se encuentran los mayores índices de incidencia, que viene siendo el principal foco de atención dentro de lo que es la psicología. También sabemos que esta misma es un problema a nivel global, también es un problema de salud que podemos llegar a normalizar dentro de lo que se conoce, debido a que esta misma como sociedad puede llegar a ser algo de incidencia común. Estamos olvidando también un grupo vulnerable como son las mujeres que están siempre sometidas bajo el patriarcado, por decirlo así, de los hombres que ejercen violencia física, también sexual, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, hombres específicamente, refiriéndonos a esto del sexo, eh, abusan de ellas por el simple hecho de que, es mi mujer, es mi pareja, es mi esposa. Entonces, hay también violencia sexual que se considera intrafamiliar. Claro, como menciona Pedro, esta violencia se ve más dentro del entorno familiar y como dice Pedro, las que se ven más afectadas son las mujeres y también así los niños. Hablando ya dentro de lo que es la familia, la violencia termina siendo un círculo sin fin, es algo que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque si un niño crece en un ambiente violento, lo que va a hacer es va a replicar esas actitudes violentas en otros entornos, como puede ser dentro de las escuelas, dentro de los colegios, con sus pares. Entonces, un niño va aprendiendo estas conductas, entonces las va replicando en otros lados. Y esto puede hacer que con el tiempo vaya adaptando estas conductas, las vaya normalizando hasta tal punto que se vaya generando una persona violenta y se repite el ciclo, es un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque si aprende violencia en su hogar, porque se supone que la familia es el primer lugar donde que comenzamos a aprender y nosotros replicamos lo que aprendemos de nuestros modelos. Al aprender violencia, vamos a replicar la violencia con el tiempo y entonces eso va a ser un problema social que
no va a terminar, sino va a ser un ciclo sin fin constante, donde que va a irse repitiendo estos actos violentos. Exactamente. Es así como sabemos que dentro de las estadísticas de lo que viene siendo la violencia, podemos ver que incluso en situaciones como lo fue la pandemia, esta misma llega a ser o incrementar a un nivel en el que nos llega a alarmar, debido a que durante todo este tiempo las familias tuvieron que convivir entre ellas, encerradas todo este tiempo, y actos que antes consideraban un poco más escondidos, como podemos decirlo, al convivir la familia completamente en un lugar encerrado, sin la posibilidad de que los niños posiblemente salgan a las unidades educativas, las mujeres igualmente salgan a trabajar, esta misma se ve mucho más afectada y mucho más incrementada, cosa que también se vuelve de debida alarma y también se ve un foco rojo de estudiar dentro de la sociedad. También es importante recalcar que la violencia no solo es el acto de golpear a alguien, el acto de insultarle. También tenemos actos de negligencia dentro de la violencia, como el descuido hacia los hijos, hacia la pareja, hacia necesidades básicas de los más pequeños de la casa, del hogar, a necesidades básicas también de nuestras parejas. Exactamente. Claro. Aquí podemos hablar de diferentes tipos de violencia que existen dentro del entorno familiar. Una de las que están primordiales son la violencia física. ¿Por qué? Porque aquí hay actos que atentan netamente contra la vulnerabilidad física de las personas, donde que hay golpes y puede usarse cualquier objeto contundente para causar daño, por ejemplo, sartenes, cinturones, cualquier cosa que pueda ocasionar daño. Ya es considerado como violencia física al causar moretones, lesiones dentro del cuerpo de las personas que son víctimas. Aquí también se puede hablar de una violencia emocional, cuyo objetivo es dañar emocionalmente a las personas, y esto afecta más que nada a su bienestar psicológico. ¿Y esto en qué se basa? Se basa en insultos, se basa en gritos, en humillaciones, y así la persona que es el victimario ejerce un poder sobre la víctima, ya que con un solo grito les llega a controlar. También se puede hablar de una violencia económica. Esto más que nada se basa en cuando una persona genera poder económico sobre sus víctimas, ¿no? Las personas que generan este poder son las personas que, por así decirlo, proporcionan el sustento económico dentro del hogar, pero no permite que otras personas también se desarrollen a nivel económico, no permite que los otros integrantes de la familia tengan su propio sustento económico. Entonces ahí ejerce su poder porque está controlándolos financieramente, está privándolos de muchas cosas, está privándolos que se den, por así decirlo, sus gustos. También ha habido casos donde que los agresores esconden los documentos de las víctimas para que las víctimas no puedan salir del hogar. Esto lo que va haciendo también es que genera dependencia dentro de las víctimas al agresor, ya que muchas veces se ha escuchado que no pueden separarse del agresor porque no tienen los recursos para poder solventarse, ¿no? O no tienen los medios económicos para poder hacer una vida plena y poder tener un buen estilo de vida, si no dependen netamente de su agresor. Claro, igualmente, ahondando más un poco en el tema que tocas tú, Ismael, el hecho también de la normalización de este tipo de violencia también va en cuanto a la localidad en la que nos afecta. Por ejemplo, en sectores rurales podemos ver que es un poco más normalizados los actos de violencia y no se llega a considerar violencia como tal si es que no llegamos a un punto en el que, por ejemplo, una mujer se ve demasiado violentada, llega a hechos como lo que pueden ser agresiones físicas, como sangrados o incluso humillaciones públicas. Estas mismas no se llegan a considerar de tan alta alarma debido a que en estas localidades se llega a normalizar un poco de cómo es que funciona un matrimonio, cómo es que debe funcionar una familia, siendo así normalizada actos como pellizcones, empujones, gritos, tomando en cuenta que estos siguen siendo parte de lo que es la violencia y no son actos de corrección o actos de guía, sino que también son lo mismo que sabemos, son actos violatorios de los derechos dentro de la familia. También yendo a la parte un poco más estadística, igualmente, según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que la violencia dentro del hogar es principalmente dirigida a las mujeres, debido a que 1 de cada 5 mujeres es víctima de violencia intrafamiliar dentro de sus hogares. Esta misma que, como dije anteriormente, es normalizada debido a que
como sociedad imponemos roles y esperamos que estos mismos se cumplan, y también estos estereotipos de que la mujer debe mantener el hogar, la mujer debe cuidar a los hijos, la mujer se debe entregar por completo dentro de su hogar. Esto también promueve lo que es la violencia intrafamiliar y también da un poco más de paso, es un poco más factible para que las mujeres sean víctimas de la misma. Claro, y mencionando en cuanto a la sociedad, algo que también se me olvidó mencionar fue que existe la violencia sexual, como mencionó Pedro. Muchas veces hemos escuchado que las personas deben cumplir con sus obligaciones, y dentro de esas obligaciones, ¿cuáles son? Es satisfacer sexualmente a su pareja, ¿no? Pero esto no es así. Si una persona no está dispuesta a tener relaciones, por más que sea su esposo, hay un vínculo emocional o hay algún otro tipo de vínculo, no le puede obligar a tener relaciones sexuales. Esto también se considera violencia porque es una agresión sexual directa. Entonces, hablando dentro de la sociedad, hemos realizado unas entrevistas para poder conocer cuál es la perspectiva que tiene la sociedad acerca de este tema, las cuales vamos a presentar. ¿Qué es para usted la violencia intrafamiliar? Pienso que es el maltrato verbal, físico o agresión hacia la persona, pues bien sea a la mujer o al hombre. Eso pienso. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar la podemos hacer, ¿qué sería? Psicológicamente, también físicamente. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir? Hay tantas formas, ¿no? Pero la más común es esa, o sea, tanto física como psicológicamente. ¿Y qué opina sobre la frase pegue o mate, marido es? Eh, Eso nos decían antes nuestros papás para que justamente no haya tanta separación que hay ahora dentro de los matrimonios, o sea que debemos a veces estar dispuestos, o sea, si nos hacíamos de un compromiso a esperar todo lo que sea. Pero ahorita no, también por eso es que también hay mucho divorcio, cosa que no es dable porque debe ser, o sea, si yo me hago de un compromiso, debemos aprender a convivir en familia. ¿Para qué? Porque verá, ahí entra la violencia que está usted preguntándome. Por ejemplo, ¿quiénes son los afectados? Son los niños, los que están detrás de ese matrimonio. Y ellos sufren una violencia, cosa que nosotros los papás no queremos entender. Que también es la violencia, por ejemplo, usted, yo le hago así la pregunta, usted tuviera un niño, a su niño que si se ha separado de su hogar, ¿qué tiene que hacerle usted? Consentirle, ¿no es cierto? Pero viene la niña hacia la mamá y la mamá que le dice, ya, vuelta tú. Y mire, ahí hay una violencia que no nos damos cuenta, pero también es una violencia. ¿Cómo cree que deberíamos prevenir la violencia intrafamiliar? Eh, Churas, hasta ahorita no hay cómo, no hay cómo, pero sí debemos ir concientizando más que todo, o sea, siendo conscientes nosotros de lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, como hijos, como esposos y maridos, o sea, hay tanta cosa que deberíamos conversar, cosa que no hay ahora. ¿Usted considera que los actos como los pellizcos, como golpearles con la correa a los niños, esto sería como un castigo o como violencia? Como corregirle, como educarle que el niño está haciendo alguna cosa, pero pegar con la correa no me creo conveniente. Para eso tenemos palabras, para educarles y enseñarles mejores modales para un niño. Castigar no, algo es algo raro. Ya. ¿Y qué piensa usted sobre la frase, aunque pegue o mate, marido es? Bueno, los antiguos dicen eso, la mamacita antigua, aunque pegue, aunque mate, marido es, pero no por eso voy a dejar que me estén cada vez pegándome, haciéndome cosas, ¿no? Ya. ¿Y qué consecuencias cree que trae la violencia intrafamiliar en el hogar para los niños, para la mujer, para el esposo? Problemas psicológicamente, los niños se asustan y nosotras las mujeres tomamos decisiones. Habemos mujeres bien fuertes que nosotros trabajamos solas y sacamos a nuestros hijos adelante solas.
Y hay separaciones de hogar en esa violencia, porque no estamos para estar ahora sufriendo así. Sí, yo creo así en mi manera de pensar. ¿Qué consideras que es la violencia intrafamiliar? Bueno, puede ser en física, psicológica, todo lo que haga sentir no valorada o humillada a una persona dentro del círculo familiar. Eso. Ya. ¿Y cómo crees que se puede prevenir esta violencia? Bueno, principalmente yo creo que con la difusión de fortalecer o dar un acompañamiento a esas personas que sufren algún tipo de maltrato para que no se sientan abandonadas, sino acompañadas y puedan decirlo y expresarlo para pedir ayuda. ¿Usted qué considera? Qué fuerte, ¿no? Escuchar esto de pegue o mate, marido es. Podemos evidenciar que aquí muchas personas normalizan, o mejor dicho, simplemente está evidenciado esto de la violencia física y la psicológica, más no otros tipos de violencia que ya hemos tocado, como es la sexual, la económica, la negligencia. Son tipos de violencia que no están tan evidentes. Faltaría adentrarnos dentro de las personas para ver qué obtenemos. Les recordamos, querida audiencia, que pueden interactuar con nosotros a través de los mensajes, haciéndonos preguntas, comentarios, que los estaremos leyendo. También, como vimos en las entrevistas, podemos ver que como sociedad uno de los impactos para que se mantenga o incluso se erradique por completo lo que es la violencia y la normalización de la misma es el hecho de que como cultura unirnos y también dar lo que es la reflexión sobre qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, qué es lo que queremos para las futuras sociedades. Como dijo también una de nuestras entrevistadas, eso era lo que decía la mamacita de ella. Entonces eran tiempos anteriores en donde nosotros normalizábamos todos estos actos de violencia y era donde escuchábamos mucho más y aceptábamos completamente el subyugo del hombre contra la mujer directamente en cuanto a esta frase de pegue mate marido es. También como sociedad podemos ver que si crecemos en una sociedad en la que es normal que, por ejemplo, un hombre violente, que un hombre tenga este estereotipo de macho, alfa, que tiene el derecho de estar con un montón de mujeres, mientras tanto siga siendo dominante, mientras tanto siga siendo de complacencia para él, va a estar bien y aceptado socialmente que él siga maltratando tanto a los hijos, a las esposas y también en ciertos casos, ¿por qué no?, a las madres mismas también de ellos, porque es lo que se enseña en el hogar. Entonces, como sociedades lo que buscamos también es crear lo que es la conciencia social para que esta misma violencia se siga erradicando y con el tiempo ya no tengamos que hablar de cómo vamos a combatir la violencia, sino de cómo vamos a seguir promocionando que la violencia se erradique completamente. Tengamos que hablar de un punto ya no de prevención, sino de promoción. Como mencionaron la frase de aunque pega mate marido es, mencionaron que hace... Bueno, vamos a partir con las preguntas que nos tienen dentro del chat. Jordana Buele nos pregunta, ¿creen que las campañas de prevención de violencia en nuestro país son efectivas? Claro, Jordana, como menciona, nosotros estamos en un proyecto en Baños justamente de parte de prácticas. Estamos haciendo un proyecto contra lo que es la violencia y podemos ver que estas campañas, aunque no se genera un gran impacto dentro de socialmente de un día voy a dar una campaña y el día siguiente ya no va a existir violencia, pero sí hay un poco más de conocimiento sobre acciones que para alguna gente, como dijimos anteriormente, está normalizada y con esto podemos ver que las mujeres ya se dan cuenta que no está bien que les estén maltratando, no está bien que les estén golpeando. Estas mismas se pueden dar cuenta e incluso podemos dar y crear unas redes de apoyo, incluso con las campañas damos a conocer los pasos y cómo nosotros podemos denunciar y vamos a tener amparo, porque muchas veces el problema con estas víctimas y con todo esto es el hecho de que no estamos 100% seguros de si yo denuncio a mi agresor, si yo denuncio a mi pareja, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo voy a poder sacar adelante mi
mis hijos, cómo voy a poder sacar adelante a mi familia o cómo yo misma me voy a validar. Si es que en muchos casos podemos ver que hay hombres que por completo niegan el trabajo a sus esposas, no les dejan salir. Entonces hay mujeres que tienen ese miedo y por medio de estas campañas nosotros podemos ver que existe un poco más de conciencia, existe un poco más de denuncias, incluso el incremento de denuncias se ve un poco más elevado en cuanto a estas campañas que realizan lo que pueden ser los GATS y todo, debido a que hacemos una concientización y también una promoción en cuanto a que pueden denunciar, existe otra realidad a la que pueden recurrir. Jimena nos pregunta, ¿de qué forma afecta la violencia intrafamiliar en los niños psicológicamente hablando? Bueno, aquí como ya habíamos mencionado, los que más se ven afectados son los niños. ¿Por qué? Porque ellos al ver un ambiente de violencia, primordialmente lo que hacen es replicar esta violencia. Pero aquí puede haber dos factores, o replican la violencia o son personas que tienden a ser sumisas ante otros agresores. Entonces, como uno de consecuencias que tenemos por la violencia intrafamiliar es que recurren al consumo de sustancias. Los niños y adolescentes mayormente lo que hacen es, si hay violencia dentro de su hogar, recurren a refugiarse en sustancias o algunos grupos que haya dentro de sectores aledaños a ellos y recurren a este consumo del alcohol. También pueden recurrir al suicidio. ¿Por qué? Porque el vivir en un ambiente intrafamiliar muy violento está afectándolos emocionalmente. Porque aunque hablamos de que la mujer es la principal afectada, también están los niños, ya que los agresores también golpean, maltratan, gritan o insultan a los niños. Entonces, estos niños les va afectando emocionalmente. Ellos, como una forma de escapar de esto, pueden recurrir a, como ya mencioné, el consumo de sustancias o llevándolo más agravante hacia el suicidio. Por otra parte, Carla Calle nos pregunta, ¿creen que el machismo es uno de los factores principales para que se dé la violencia intrafamiliar? Entramos en un tema controversial. ¿Por qué? Porque el machismo puede ser la causa, sí y no. Sí, porque de cierta forma el machismo está arraigado en la sociedad y es evidente no solo en la vida cotidiana, sino en la violencia también. Muchas personas crecen con la creencia de que, por ejemplo, ok, es mi mujer, yo tengo el control sobre ella, pero no es así. Entonces, sí, se podría decir que el machismo es una causa de la violencia. Sin embargo, tampoco es tan cierto que es el único factor que influye en la causa de la violencia. También podría estar el hecho del feminismo también, el feminismo actual que busca derribar al hombre, por decirlo así. Claro, también en cuanto a los temas del machismo podemos ver que influye el hecho de el estereotipo de cómo debe ser un hombre, la imposición social que se impone también en los hombres, porque el machismo no solamente afecta a las mujeres, como bien sabemos, sino que también afecta a los hombres. Podemos ver que desde niños se les dice, no, es que tú no puedes llorar, se empieza a enseñar desde ahí lo que es la represión emocional, a no gestionar muy bien lo que viene siendo nuestras emociones. También el machismo afecta en cuanto a lo que se espera del hombre ideal, en cuanto a lo que es lo que debe ser un hombre, debe proveer, debe andar con muchas mujeres, debe ser un modelo casi que alfa como se tiene en estima hoy en día, para que este mismo sea validado dentro de la sociedad y también sea considerado. Por eso mismo también estos roles son un poco lo que promocionan también lo que viene siendo la violencia intrafamiliar. Llegando con una pregunta más, Yamileda Ordóñez nos pregunta, ¿cuáles son las limitaciones que pueden haber en los proyectos que se aplican en las diferentes comunidades? Bueno, al aplicar los proyectos hay varias limitaciones que hay. Uno de ellos es que no se puede acceder a todas las comunidades, ya que son algunas que son de difícil acceso, donde que mayormente está normalizada la violencia, como mencionamos, los sectores rurales están mayormente normalizada. Entonces son sectores que a veces a los que no se puede acceder. Y otro de estos factores también es que las personas a veces tienen miedo a participar en estos o tienen miedo a denunciar que son víctimas de violencia por este mismo temor que tienen, como mencionaba Yana, a su agresor,
de que es una figura dominante para las víctimas. Entonces, tienen miedo de las repercusiones que puede tener si denuncian o si participan en estos talleres de violencia. Más allá se dejan dominar de lo que es el miedo. Exactamente, y arraigado a esto es el hecho de que desde niños muchas veces somos educados con esa concepción. Como decimos de la parte psicológica, todo viene desde la infancia. Entonces, si a nosotros nos enseñan que existe una sola realidad en cuanto a lo que es la vivencia de los hogares, en cuanto si nosotros crecemos viendo esto, normalizando, y nuestros padres igualmente nos inculcan esta misma creencia de que nosotros debemos aguantar todo, de que nosotros debemos cumplir ciertos roles, vamos a seguir proporcionando el hecho de que la violencia se siga perpetuando dentro de los hogares, e incluso haya este problema súper grande de que nos encontramos con el impedimento de que muchas veces las personas conocen su realidad, conocen su vivencia, su día a día, y es muy difícil que las víctimas salgan de esta. Entonces, ahí es cuando encontramos los problemas, como dijimos anteriormente, de las campañas, que tienen miedo a denunciar, que no creen que exista otra realidad, o que no creen en el cambio, no esperan que esto sea diferente, porque se espera que todo se siga como se enseñó dentro de casa. Claro. Y bueno, otros temas más allá que vimos en las entrevistas es que se está normalizando ciertos actos de violencia y no se toma en cuenta otros. Como mencionó Pedro, solo se reconoce la violencia física y la violencia psicológica, pero no se reconoce a gran medida. Como podemos ver en una gráfica, aquí la violencia intrafamiliar se ha reportado al 911, ha ido en aumento con cada año, y podemos ver las provincias en donde que más se reporta violencia intrafamiliar, siendo Guayas una de las que más se reporta al 911 estos casos de violencia. Sí. Y igualmente podemos ver que entre las 7 de la noche y la medianoche igualmente son las horas en donde más incidencia existe de la violencia, debido a que estas mismas horas son en donde llegan los esposos, llega todo el mundo a juntarse en la casa, y a veces se llega con el estrés de trabajo y justifican estos actos de por qué los alimentos no están hechos, por qué dentro del hogar no se han realizado ciertas acciones, y se creen con la parte de poder llegar a violentar, y también existen estas acciones que pueden llegar a vulnerar los derechos. Igualmente, para seguir un poco con el hilo de este programa, vamos a ver la segunda parte de las entrevistas que hemos realizado. Demostrando que hay violencia en esta casa. O sea, los insultos, comienzan a agredirse entre ellos, y pues así un número de cosas que se entiende como en pareja pelean, y mientras todo un bebé se escucha y eso. Pues. Y otra pregunta, ¿qué piensa usted sobre la frase que dice, aunque pegue o mate, marido es? No sería justo eso, porque ahí solo en la pregunta se le nota como que es algo malo, ¿no? Buenos días, ¿qué considera que es la violencia intrafamiliar? Sí, yo creo que, o sea, bueno, pues, o sea, la violencia intrafamiliar es algo complicado, ¿no? Es algo que está mal, ¿no? O sea, algo que no creo que sea conveniente para nada, ni para nadie. ¿Cuáles considera que son las principales causas de la violencia intrafamiliar? Una de ellas es el alcoholismo, la falta de comunicación y algunos aspectos, ¿no? Dentro de la familia. A veces también el tema de los sueldos, el tema económico es bastante preocupante en ese aspecto. O sea, y eso motiva que existan peleas y esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podríamos prevenir la violencia intrafamiliar? Educándonos y tal vez
en las escuelas, en los colegios, dándonos un poco más de ese tema, ¿no? Ya, ¿y qué opinas sobre la frase pegue o mate marido es? Ridículo, horrible, no, eso no puede existir, o sea, eso no debe ser, esto para nada, pero para nada, o sea, siempre una pareja el respeto es lo más que se tiene que tener y lo que se tiene que valorar. ¿Cuáles cree que son las principales causas de la violencia intrafamiliar? Sí, no tiene bastante efectivo y estando casando demasiado temprano y habiendo demasiados niños sin la habilidad para proveerlos y no tiene bastante efectivo para pagar las cosas diario, los gastos mensuales. ¿Cómo cree que afecta a los niños? Porque cuando los niños cuando los niños miran los parejas, los adultos peleando, luchando, y tienen una impresión de los niños para toda la vida. Y en eso hay un cíclico de abuso, y cuando los niños se crecen adultos y tienen más niños, y es el ciclo. En realidad es el ciclo de pobreza, y por eso. ¿Cuáles cree que son las principales causas de la violencia intrafamiliar? El mal carácter sí propio de ellos, del corazón, ya nacen así. ¿Cómo cree que afecta a los más pequeños de la casa, la violencia? Le arruina la vida. Esos huevos crecen asustaditos, no pueden ni estudiar ya con el tiempo, cuando llegan a ser ya niños de pueden estudiar. Y eso tiene la responsabilidad del que es de eso. Buenos días, ¿qué opinas sobre los métodos de castigo físico como violencia para educar? No, la educación tiene que ser con amor y respeto hacia los hijos o hacia las personas, no con la violencia. Ya, ¿y cómo cree que podremos prevenir la violencia intrafamiliar? Desde niños enseñarles lo que es la moral, la educación con amor, tratarlos bien, explicarle, decirle, tener paciencia con los hijos. ¿Cómo cree que afecta la violencia intrafamiliar a los niños? Uy, eso le afecta desde que está en la barriga, porque si a usted lo tratan mal o usted siente algo, él todo está escuchando, todo, desde ahí, desde que está en la barriga, él sabe. Listo, como hemos mencionado anteriormente, el impacto social es uno de los mayores influentes dentro de lo que consideramos y normalizamos en la sociedad y esperamos que suceda dentro de las familias. Es así que dentro de las entrevistas podemos ver lo que viene siendo el hecho de que mucha gente empieza a ver y empieza a concientizar hoy en día en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a redes sociales. Nosotros podemos ir viendo y conociendo una realidad más allá de lo que nosotros vivimos. Entonces vamos concientizando de las cosas que no se dan así, que no se deben dar así, y es así como podemos ver dentro de las entrevistas que hay mucha gente que ya empieza a cuestionarse todo lo que viene inculcándose del pasado, que la crianza de los hijos no debería darse de esa forma, que incluso hay ciertos hechos o actividades que no se deberían realizar dentro del hogar, que antes estaban completamente normalizadas, como podemos decirlo así. Claro, como menciona Dayana, hemos visto que ya hay una concientización social respecto a estos temas de la violencia. Sin embargo, no podemos descartar que aún hay muchos lugares y hogares donde que la violencia sigue siendo normalizada. Hogares donde que se cree que con un jalón de orejas, un grito, tal vez unos correazos, se está corrigiendo al hijo, se está llevando por el buen camino. Cuando no es así, o sea, también es violencia, también está afectándose, está viéndose vulnerada su integridad física y su integridad psicológica. Otros temas de lo que las personas mencionan es acerca de la frase, aunque pegue mate marido es, ellos lo ven como algo que no está mal e incluso mencionan que es algo que se hablaba mucho antes, pero aunque no lo creas, Dayana, hay datos que revelan que aún hay muchas mujeres que tienen ese pensamiento de que deben
tener respeto al marido, o tenerle miedo, o perdonarle todo, como tú dijiste, infidelidades. Es por esto, por los estereotipos que hay en la sociedad, de que el hombre es el único que debe de proveer, el hombre debe ser, no sé, un macho, puede andar con cualquier mujer. Y esos son estos estereotipos, mientras que las mujeres, sus roles se centran en que debe estar en el hogar, debe criar hijos y nada más. Incluso llegar a que la mujer no puede opinar y es el único hombre que toma la autoridad. A pesar de que este tema se ha ido ya, poco a poco se ha ido reduciendo esta violencia y estas cosas, porque actualmente ya dentro de las familias es por igual, las mujeres trabajan tanto como los hombres. Sin embargo, hay aún lugares donde que sigue normalizado esto. Como pudimos observar en la gráfica, hay muchas ya denuncias de violencia intrafamiliar en varios sectores del país. Exactamente, y así como tú lo mencionas, Ismael, no se habla de que la violencia intrafamiliar no existe hoy en día o que es sumamente reducida, porque siguen existiendo casos. Que no se hable de ello no significa que no exista, que no se tenga una conciencia social o toda la sociedad esté hablando de esto y se ponga en crítica, no significa que no exista. Igualmente, como se menciona dentro de las entrevistas, como lo mencionas, Ismael, tú, también sabemos que uno de los predisponentes de lo que es la violencia son estos roles de poder, es esta imposición de poder en donde existe alguien, como se menciona anteriormente, alguien con una fuerte base económica. Por ejemplo, el esposo, que es el que tiene el poder económico de venir y de poner e imponer control sobre las víctimas, e imponer todos estos estereotipos que se tenían anteriormente y seguimos fomentando lo que viene siendo la violencia. Yeah. Y bueno, ¿qué podemos hacer en caso de que se presenten estos síntomas de violencia o conozcamos a alguien que esté tal vez pasando por estas situaciones de violencia? Primero, prestar atención a las señales. Los profesores pueden ver en los niños si hay señales de que es víctima de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque una de las, por decir así, señales es que los niños tienen bajo rendimiento académico o comienzan a tener comportamientos violentos dentro de la institución con sus pares, ¿no? Y también con personas, si conocemos personas que son víctimas de violencia, debemos estar atentos a las señales, tal vez si presenta golpes o si se le pregunta y comienza a evitarlo. Entonces, para esto, para saber qué hacer en caso de ser víctima o conocer a alguien que es víctima de violencia intrafamiliar, hemos preparado una cápsula en la que hay información que nos pueda ser útil. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia o conoces algún caso, puedes llenar el siguiente formulario en el link que nos brinda la Fiscalía General del Estado. Además, si estás en peligro, recuerda que puedes llamar al 911 o al número que dejaremos aquí. Recuerda que no estás solo ni sola. Si has sido víctima de violencia y el incidente no supera las 24 horas, puedes acudir a cualquier centro de flagrancia ubicados en todo el país. Bueno, y para ir finalizando, recordemos que como sociedad debemos de estar atentos a las señales y debemos de contribuir para poder ir mitigando estos actos de violencia intrafamiliar. Y bueno, eso sería todo por el programa de esta semana. Recuerden que estamos en Cuenca Radio Universitaria a través de las redes sociales y pueden visitarnos la siguiente semana con otros temas que igual son de interés social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.